Shalom, amados Sahim, amadas Sahayot, les habla el Roe Dr. Javier Palacios Elorio de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a tocar una cápsula médica más, la falta de memoria o la disminución de memoria. ¿Qué es esto? Bueno, muchos pacientes tienen confusión, es decir, confusión en cuanto que no saben qué cosas hacer, digamos, después de otras. Iban, por ejemplo, las amas de casa iban a abrir el refrigerador y cuando ya abren el refrigerador dicen, ¿por qué venía yo? ¿O a qué venía yo? ¿Qué iba yo a traer aquí? Se les olvida dónde están las llaves del auto, de la misma casa. Se les olvida, por ejemplo, a los jefes de familia, por ejemplo, se sientan en su escritorio, si son contadores y demás, ingenieros, arquitectos, y se sientan en su escritorio, decía yo, y dicen, bueno, ¿qué iba yo a hacer? Eso está pasando mucho ya, y eso se debe a una mala alimentación de la cual vamos a hablar después. Pero el problema radica, uno, en cansancio, fatiga. El cansancio es estar, valga la redundancia, cansado, debilitado por haber hecho algún ejercicio, un desvelo. Ya hablé sobre el insomnio en una cápsula médica, estúdienla, escúchenla. Y muchas veces se confunde un cansancio con la fatiga. La fatiga ya es un cansancio prolongado, es decir, el exceso de desvelos, el exceso de traspasos. En las grandes urbes, por ejemplo aquí en México, Distrito Federal, en la capital del país, pues la gente realmente hace una o hasta dos comidas, se la pasan todo el día viajando en metro, o en autobús o en taxi, y realmente tienen poco tiempo para sentarse, platicar con la familia, comer bien, digerir bien, que los nutrientes se absorban bien, porque todo ello lleva a una mala digestión que después se repercute en una mala nutrición. Ahora, como la gente lleva una vida muy agitada, amados Sahim, acuden al médico. El médico lo primero que va a recomendar para el sobreestrés son benzodiazepinas. Se llame diazepam, se llame cualquiera que ustedes puedan investigar por internet. ¿Qué va a hacer el uso de una benzodiazepina? Inclusive está demostrado que a dosis terapéuticas, es decir, no una sobredosis, sino a dosis terapéuticas, crea una disminución de la memoria y crea confusión. Hay otros medicamentos que también lo crean, pero mucho menos, pero las benzodiazepinas, que ni qué, entonces son tranquilizantes. Ya había yo platicado en otra cápsula médica, si no mal recuerdo, hablando de memoria, sobre que hay tranquilizantes de origen natural, como la pasiflora, la tila, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer es no aceptes que tu cuerpo se vaya a acostumbrar a una benzodiazepina. Y muchos hermanos y hermanas, Ajina, Hayot, pero también mis pacientes, Goim, que quiere decir naciones, no quiere decir una grosería, hago la aclaración, ellos me hacen esta pregunta, bueno, ahora, ¿cómo dejo la benzodiazepina? Podríamos hablar una cápsula posterior a esto, porque hay miles de amados nuevos Ajim que están bajo un tratamiento de benzodiazepinas y no saben cómo dejarlas. Por ejemplo, tienen seguridad social y toman diazepam. Y lo empiezan a tratar de dejar y empiezan unas taquicardias tremendas por una liberación de epinefrina y de norepinefrina, adrenalina y noradrenalina. Entonces, hay tantas cosas que platicar, amados Sahim. Ahora, pasando nuevamente, repasando lo que es la pérdida de la memoria, los antidepresivos, los tricíclicos como la imipramina causan mucha disminución de memoria. Los nuevos, aunque los laboratorios a veces no quieran reconocerlo y no lo pongan en el vade-mecum como una reacción secundaria, yo se los digo por experiencia, para cabo del Eterno, para gloria del Eterno, para los nuevecitos, los antidepresivos como la fluoxetina, la paroxetina
u otros medicamentos como la anfebutamona, que se mete, digamos, en el sistema dopaminérgico. Entonces, muchos de esos antidepresivos que se están vendiendo aquí en México, decimos así, amados ajín, como pan caliente, es decir, sale y sale venta y venta y venta de antidepresivos y de benzodiazepinas. Los pacientes empiezan con una confusión, con una pérdida de memoria. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a suponer que tú no estás tomando una benzodiazepina o un antidepresivo y tú ya sientes que no estás rindiendo lo suficiente. Bueno, para empezar, ver que descanses lo correcto, que a veces los médicos recomendamos muchas cosas y somos los peores en cumplirlas, la verdad. Bueno, lo primero que yo recomiendo es una planta que tú la puedes encontrar en tiendas naturistas serias, que es Ginkgo biloba. El Ginkgo biloba va a causar una vasodilatación general, periférica, es decir, va a haber mayor circulación cerebral y periférica. Y entonces, como va a haber mayor circulación, va a haber mayor oxigenación, que es lo que necesita el cerebro. Por eso las personas que tienen ya un cansancio o fatiga ya crónica empiezan con bostezos constantes porque están superoxigenando su organismo. Entonces el Ginkgo biloba en un adulto a dosis de 40 miligramos 2 veces al día va a causar una muy buena respuesta para esa confusión, esa pérdida de memoria, de que ya no te acuerdas dónde dejas las llaves o que abres el refrigerador y no te acuerdas por qué ibas. Vas a notar la diferencia. Es muy importante, lo primero, el descansar. Segundo, no utilizar medicamentos de otro tipo porque se hace un círculo vicioso. Y quiero ir en otras cápsulas médicas avanzando más sobre esto. Entonces recuerden, Ginkgo biloba, 40 miligramos 2 veces al día. Este medicamento es tan noble que lo podemos utilizar en niños. Es decir, que no pasa nada, pero vamos, ahorita simplemente estoy tratando el tema de los adultos. Ahora, el llenarse demasiado de compromisos, también eso crea una confusión, porque a veces no sabemos qué es lo que sigue, que nosotros tenemos que hacer en la agenda. Entonces, bueno, hay que procurar no llenarnos de más compromisos. Yo lo he aprendido con la práctica, a no atender más pacientes de los que mi cuerpo pueda resistir para darles una buena atención a mis pacientes y además guardarme yo en salud. Y es muy relajante escuchar música, en este caso Hallel. En la gran mayoría de los consultorios ahora, no nada más de médicos psiquiatras o psicólogos, sino hasta de los médicos cardiólogos, ortopedistas, internistas, ginecobstetras, etc., ponen música de la nueva era. Yo no se los recomiendo. La música de la nueva era no tiene... En música, bueno, manejamos ritmos, manejamos tiempos, manejamos pausas, etc., pero la música de la nueva era, si tú te das cuenta, es un laberinto, no lleva a ningún lado, no tiene un sentido la música. Entonces, yo no les recomiendo ese tipo de música ni de chiste, porque tiene un trasfondo. Por eso en los audios de Liberación 1 y 2, yo pronuncio ahí una oración, yo renuncio a todo lo que tenga que ver con la nueva era, porque invita al tai chi, al feng shui, a la aromaterapia y demás. Renunciamos eso en el nombre bendito a nuestro don Yahshua Mashiach. Recomiendo Hallel, pero Hallel que no sean muy rítmicas, es decir, muy rápidas. Entonces, en mi trabajo, ahí en el consultorio, yo trato de tener Hallel que sean pausadas, etc. Y a veces, según el estado de ánimo, si estamos muy cansados, es bueno poner una Hallel rítmica, pero yo lo que les recomiendo es que sea una Hallel que sea tranquila, que sea despacito, que no te aumente más el estrés que de por sí tenemos. Y agregado al Ginkgo biloba, complejo B. El complejo B que no sea inyectado, que sea tomado. Y ya creo que lo había ministrado yo por acá en las cápsulas médicas, vitamina B con magnesio, porque el magnesio es un miorelajante. De hecho, los tranquilizantes como las benzodiazepinas
o inclusive los antidepresivos, los inhibidores de la recaptura de la serotonina, de la dopamina, etc., son miorelajantes. Mio viene de músculo, entonces relajan el músculo. Mejor utilizamos algo natural como el magnesio. Recuerden estudiar los audios del alma y del cuerpo, son 41 audios interesantes, y ahí menciono que nosotros estamos hechos de polvo porque así lo permitió el Eterno, y el magnesio es un mineral, el zinc es un mineral, y hablaré en otra cápsula médica. Así es de que para la pérdida o disminución más bien de la memoria, o si hay confusión, Ginkgo biloba está lo más tranquilo que se pueda, a pesar de, en Yahshua HaMashiach desde luego, y recrearnos con música, con Jalel, es algo extraordinario. Se los digo por experiencia. Si yo me siento al piano, hace 8 días me senté yo al piano 2 horas, y eso me sirvió más que si yo me hubiera tomado no sé cuántos tranquilizantes, que muchas veces llega uno estresado del trabajo, etcétera, etcétera, y no puede uno dormir bien, cómodamente. Entonces son varios consejos que yo les quiero ir dando, amados Sajín, todo que sea en Kedusha, en el plan del Eterno, y todo que sea natural. Recuerden, Ginkgo biloba y algún complejo B tomado con magnesio. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos escucharemos en la próxima cápsula médica. Shalom Ahim, Agayot, Lehitraot.